Buenas noches con todos. Vamos a revisar el repaso número 27. Pregunta número 1. ¿La atresia intestinal es más frecuente en los recién nacidos? Respuesta, letra C, prematuros. Respuesta, letra C, prematuros. La atresia intestinal es más frecuente en los recién nacidos prematuros. Pregunta número 2. Fármaco de elección para gérmenes gram negativos anaerobios. Gérmenes que sean gram negativos y anaerobios. Aquí la respuesta es la cefocitina. Respuesta, cefocitina, dentro de las alternativas que nos brindan. Cefocitina. Tenemos que recordar, vean acá, la cefocitina es una cefalosporina que se incluye dentro de la segunda generación de cefalosporinas. Se caracteriza porque cubre el espectro de la primera generación, es decir, gram positivos y gram negativos, y también tiene la característica, que es justamente lo que nos estaban preguntando, de que cubre gram negativos anaerobios. Vean acá la flecha amarilla, diagonal, cubre también gram negativos anaerobios, estos fármacos, y dentro de ellos está la cefocitina. Cefocitina. Recordemos, la cefocitina, lo que les comentaba, es una cefalosporina de segunda generación que se utiliza vía parenteral. Algunos datos adicionales sobre las cefalosporinas que también suelen preguntar. Tenemos que por ejemplo, la cefalexina es una cefalosporina de primera generación de administración vía oral. Dentro de las de tercera generación, las más conocidas, ceftriaxona, ceftazidime, y dentro de la generación número 4, cuarta generación, las de vía parenteral, cefepime y cefpirome. Pregunta número 3. Paciente con quemaduras de tercer grado, presenta fiebre persistente y compromiso del estado general. De las heridas aisló Pseudomonas aeruginosa. ¿Cuál de los siguientes antibióticos es el más indicado? Tenemos que preparar un antibiótico que tenga cobertura anti-Pseudomonas. Aquí la respuesta es letra C, ceftazidima. Vean acá lo que les comentaba, la ceftazidima es una cefalosporina de tercera generación de administración parenteral y que tiene cobertura contra anti-Pseudomonas. Recordemos algunos antibióticos anti-Pseudomonas adicionales. Por ejemplo, vean acá la amikacina, el levofloxacino, tobramicina, gentamicina, cefepime, ceftazidima, lo que estábamos mencionando, ceftazidima, carbapenem, piperacilina tazobactam, Astronam y ciprofloxacino. Son algunos de los medicamentos que tienen cobertura anti-Pseudomonas. El mecanismo de acción de las quinolonas es inhibir la ADN girasa para gram negativos. Respuesta letra B. Inhibe la ADN girasa para gram negativos. De acá también actúa a nivel de la topoisomerasa, causando daño celular en el ADN, acumulación de especies reactivas de oxígeno y ello originando finalmente la muerte bacteriana. Recordemos las quinolonas más importantes, más conocidas, ciprofloxacino y levofloxacino. Quinolonas más conocidas, ciprofloxacino y levofloxacino. Vean en la parte superior de la imagen, las quinolonas actúan a nivel de la topoisomerasa y ello desencadena una cascada que finalmente concluye con la muerte bacteriana. Vemos una segunda imagen, vean la flecha de color azul, justamente actuando a nivel de la ADN girasa, que era el enunciado de la respuesta.
La respuesta correcta nos hacía referencia a una actividad a nivel de la ADN girasa. Se forman complejos topoisomerasas ADN con la participación de las quinolonas y ello genera un bloqueo de la síntesis de DNA. Va a haber un bloqueo del crecimiento celular y finalmente la aparición de radicales libres y la muerte celular bacteriana. Pregunta número 5. Mujer de 50 años con antecedente de amigdalitis supurada a repetición en la adolescencia. Presenta disnea a medianos esfuerzos. Al examen tiene presión arterial 160, milímetro de mercurio, frecuencia cardíaca de 80, pulso deficitario, soplo diastólico mitral. Soplo diastólico mitral. ¿Cuál es el fármaco de elección para la prevención de eventos cardioembólicos? Fármaco de elección para la prevención de eventos cardioembólicos. Acá tenemos como opción la warfarina letra C. Warfarina letra C. Pregunta número 6. Varón de 32 años que ha presentado malaria por Plasmodium vivax. Recuerden, Plasmodium vivax para prevenir las recaídas. ¿Cuál es la indicación terapéutica? Entonces, recordemos, para la prevención de recaídas, la respuesta es letra C, primaquina. Primaquina. Y la dosis es de 30 miligramos por día durante 2 semanas, durante 14 días. Primaquina, 30 miligramos por día durante 14 días. Entonces recuerden cuando estamos ante Plasmodium vivax y queremos evitar las recaídas, prevenir las recaídas. Entonces tenemos que recordar que Plasmodium vivax y ovale forman hipnozoitos latentes en los hepatocitos. Justamente estos hipnozoitos son los que se encargan de las recaídas, las cuales suelen ocurrir semanas o meses después de la infección inicial. Para evitar estas recaídas en las especies de Plasmodium vivax, lo que hacía referencia a la pregunta, y también Plasmodium ovale, se recomienda administrar primaquina. Pregunta número 7. Varón de 48 años acude a emergencia por dolor, distensión abdominal y hematemesis de aproximadamente 1200 mililitros. Tiene antecedente de alcoholismo crónico. Está hipotenso y taquicárdico. Tiene palmas hepáticas, ictericia de pieles claras, el espacio de trave ocupado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Estamos ante varices esofágicas sangrantes clave D. Varices esofágicas sangrantes clave B. Pregunta número 8. Un neonato de 36 horas de vida, nacido de madre febril, con ruptura prematura de membranas de 19 horas. Tiene una edad gestacional de 34 semanas, habla 7 al minuto. Presenta episodios de irritabilidad en alternancia con hipoactividad, hipotermia, quejidos y lo más importante, fontanela, vean, abombada y pulsátil. Fontanela abombada y pulsátil nos orienta hacia una meningoencefalitis, letra A. Meningoencefalitis. Pregunta 9. Varón de 35 años en su cuarto día postoperatorio de hernioplastia inguinal derecha convencional presenta dolor testicular a la palpación y aumento de volumen excretal. ¿Cuál es la complicación más probable? Una hernia inguinal recidivada, orquitis isquémica, torsión testicular, absceso testicular. La respuesta es una orquitis. Orquitis isquémica. Pregunta 10. Niño de 6 años de edad sumé presenta edemas. Edema bipalpebral, edema pretibial. Al sedimento de orina tiene proteínas 3 cruces, filtración glomerular de 90, albúmina sérica de 2, creatinina de 0.8, sodio disminuido 130. ¿Cuál es el diagnóstico para este caso clínico? Estamos ante un probable síndrome nefrótico. Síndrome
nefrótico. Pregunta 11. Varón de 67 años en emergencia por accidente de tránsito. Al examen Glasgow 14, frecuencia cardíaca de 100, ruidos rítmicos, frecuencia respiratoria 16, pulmones sin ruidos agregados, abdomen distendido, doloroso la palpación, ruidos hidroaéreos ausentes. Ruidos hidroaéreos ausentes. ¿Cuál es la primera sospecha? Estamos ante un traumatismo abdominal cerrado. Traumatismo abdominal cerrado, ¿no? El abdomen distendido, doloroso la palpación y la ausencia de ruidos hidroaéreos. Pregunta número 12. Mujer de 22 años, conviviente, viene por dolor orofaringio, pero en el examen se advierte lesiones equimóticas. Ve acá, lesiones equimóticas en brazos y tórax, causadas por elementos externos. Al examen tiene la habilidad emocional, la persona ansiosa. Usted debe sospechar de hemofilia A, coagulación intravascular diseminada, violencia familiar o trombocitopenia inmune. Por lo descrito, estamos ante una probable violencia familiar. Pregunta número 13. Neonato de 3 días. Dato importante, 3 días. Presenta signos de inyección conjuntival marcada. Inyección conjuntival marcada. Secreción purulenta abundante. Signos inflamatorios locales. La madre tiene antecedentes de un preparto de vulvovaginitis y uretritis. Vulvovaginitis y uretritis. ¿Cuál es la agente causal más probable? Según lo descrito por la secreción purulenta, la inyección conjuntival y los 3 días de vida, estamos ante la probable Neisseria. Neisseria gonorrhoeae, ¿no? Como agente causal. Y finalmente la pregunta 14, varón de 50 años, hace 1 hora sufre golpe en la nariz y presenta sangrado nasal. Una pregunta de otorrinolaringología. Hace 1 hora sufre golpe en la nariz y presenta sangrado nasal. Al examen, hemorragia activa. Se le realiza taponamiento anterior, pero después de 2 horas presenta vómitos con sangre. ¿Cuál sería la acción a seguir? Derivar especialista para taponamiento posterior, proceder a cauterización química, administrar vasoconstrictor tópico, administrar coagulantes en dosis máxima, ¿no? Aquí lo que se tiene que hacer es derivar a un especialista para un taponamiento posterior. Taponamiento posterior, ya que el manejo inicial, el taponamiento anterior, no ha sido efectivo, ya que presenta vómitos con sangre luego de 2 horas. Respuesta letra A, derivar a especialista para un taponamiento posterior. ¿Listo? Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un siguiente video.